hemos visto los efectos de las enfermedades, pero ahora se está redescubriendo, y a medida que los científicos hacen una conexión entre el alma y el cuerpo, lo que se conoce como dentro del alma las emociones, se han dado cuenta lo siguiente: cómo afectan las emociones nuestros órganos físicos. Por ejemplo, la preocupación afecta el cerebro, la tristeza afecta los pulmones, el enojo afecta el hígado, el miedo afecta los riñones, el estrés afecta el corazón, la angustia daña el estómago y la frustración produce daño en el páncreas. Cuando hablamos de los órganos de nuestro cuerpo, observemos las causas de las enfermedades: preocupación, tristeza, enojo, miedo, estrés, angustia, frustración. Es impactante cómo se está redescubriendo la causa que Jesús enseñó en la palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros observamos cuántas personas están padeciendo de enfermedades respiratorias, y muchos de ellos han muerto de un paro respiratorio por problemas en los pulmones, es una afectación con una causa de tristeza. Y esto es lo que nosotros conocemos, que la tristeza es un dolor que no es físico, es emocional, es un estado afectivo que provoca un decaimiento espiritual y se expresa a menudo mediante el llanto, el rostro abatido o la falta de apetito. La persona comienza a experimentar el flagelo de la tristeza. Todos estos son espíritus malignos, personalidades inmundas. Jesús lo habló y ahora lo vamos a ver. Por lo tanto, debemos prepararnos espiritualmente para una guerra invisible, emocional, lo que la ciencia llamaría hoy, la psicología llamaría una guerra sentimental, emocional o psicológica. La palabra viene de el alma, el psiqui, donde se producen las mayores batallas. Y hoy vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 8, verso 16, cómo Jesús sabía lidiar, acorralar y expulsar a esos espíritus. Y observe claramente cómo la palabra de Dios hoy nos entrena para hacernos hábiles en estas situaciones y poder ver grandes milagros en el nombre de Jesús. Recuerdo que hace un tiempo trajeron a una mujer aquí a la iglesia. Ella había sufrido un derrame cerebral. Entonces estaba en terapia intensiva para volver a hablar. La mujer estaba en sus 38 años. No se me olvida su rostro blanco. Su esposo estaba afligido, llorando, porque ella había quedado como una bebé que balbuceaba. Y cuando él le decía que hablara, ella hacía solo movimientos con los labios y ciertos sonidos como si estuviese muda. Me dijo: pastor, aquí mismo en este lugar, ella no puede hablar. Le están haciendo terapias para volver a articular el lenguaje de nosotros. Entiende todo, pero no puede hablar. Yo le dije a ella: hable. Y quería hablar. Se miraba que quería expresarse, pero no podía. Entonces oramos reprendiendo al espíritu de enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. El marido la quedó viendo. Yo estaba esperando que ella abriera la boca. Y él le dice: ¿cómo te sentís? Ella lo queda viendo con una sonrisa. Le dice: me siento muy bien. Habló perfectamente. Todos nos quedamos asombrados, porque el mundo espiritual que Jesús nos enseña es para ver milagros. Aleluya. Ver milagros de Dios. ¿Cuántos queremos ver milagros de Dios? Escuchemos atentamente la palabra del Señor,
porque Dios sigue haciendo milagros. Él ama la bendición para nuestra vida. Observe lo que la palabra de Dios dice. En Mateo capítulo 8, verso 17 dice que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La palabra tomar es agarrar. La palabra llevar es que alguien camina con algo. En este caso, Jesús agarró la enfermedad, el dolor, lo que nosotros padecíamos, el pecado, la maldad, lo nuestro, lo que nos afectaba, espíritus malignos que estaban dañando nuestra vida, que vinieron a hacernos pecar, que trajeron sufrimiento, maldición. Y Jesús tomó esa maldición y la llevó en sí mismo. Jesús nunca pecó, pero llevó nuestros pecados. Jesús nunca se enfermó, pero llevó nuestras enfermedades. Él se hizo sustituto entre el pecado, la enfermedad y nosotros. Y Él fue la propiciación, el que se puso en medio para que nosotros fuésemos salvos y fuésemos sanos. Por lo tanto, lea conmigo lo que dice Mateo capítulo 8, verso 16. Dice así: le trajeron a Él muchos endemoniados. ¿Cuántos? Muchos endemoniados. Nótese que esta fue la única clase de gente especificada que fue traída al Señor, endemoniados. Y echó los demonios con la palabra. ¿Con qué tenemos que echar fuera los demonios? Con la palabra de Jesús. Y sanó a todos los enfermos. Observe que las enfermedades que Jesús sanó fueron causadas por demonios. Echó fuera a los demonios y sanó a la gente. Tan pronto echó fuera a los demonios, se sanaron las personas. En Hechos capítulo 10, verso 38, para los que anotan, hay una revelación acerca de la personalidad de Jesús referente a la manera como combatió a estas entidades malignas, a estas fuerzas espirituales. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió? Con poder y con el Espíritu Santo. Y cómo éste anduvo haciendo bienes. ¿Qué hace el reino de Dios a favor de nosotros? Bienes. Dios nunca nos va a poner pecados. Dios nunca nos va a poner enfermedades. He escuchado personas que dicen: aquí con mi enfermedad estoy pasando un proceso que Dios quiere. Jamás. Esa no es la voluntad de Dios. Yo soy padre de 3 hijos y ahora soy abuelo, y jamás quiero ver a mi nieto perdido en el pecado y no quiero verlo enfermo. Pues Jesús fue sustituto. Él vino para llevar nuestros pecados, para llevar nuestras enfermedades. El flagelo, el dolor, la angustia, la tortura sobre el cuerpo de Jesús fue muy grande. Por lo tanto, Jesús cargó con nuestros pecados, pero también llevó nuestras enfermedades. ¿Y qué dice Hechos 10:38? Que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Y Jesús anduvo haciendo bienes, pero ¿qué resultaba de él lo que Jesús hacía? Sanaba a todos los oprimidos por el diablo. La enfermedad es una presión diabólica. Y por eso está profetizado que Jesús cargaría nuestros pecados y nuestras enfermedades. Salmo 103, versículo 3 lo dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. ¿Dónde comienza la vida buena? Dios creó la buena vida. Dios creó a Adán y a Eva. Ellos estaban en un lugar que nosotros no tenemos ni idea de lo indescriptiblemente bueno. No solo era bello, sino que ahí había ausencia de muerte, ausencia de pecado. Por lo tanto, no había angustia ni soledad.
No había ninguna de estas cosas que hemos mencionado que dañan nuestros órganos. Y no había ninguna enfermedad. Observe qué impresionante cómo Dios había creado un ambiente de sana paz para el ser humano. Pero ¿qué ocurrió? El descalabro, el pecado, la maldad produjo una serie de situaciones pervertidas, destructivas y dañinas. ¿Qué dice San Juan capítulo 10, verso 10? Que el ladrón vino para matar, robar y destruir. ¿Cómo le llamó Jesús a Satanás? Ladrón. Mata, roba y destruye. Todo lo que mata, roba y destruye no viene de Dios. En este caso, observe que Jesús habló de una forma en que el enemigo quiere dañar nuestra vida. Matar, robar y destruir. Así que cuando el hombre pecó, la tierra comenzó a producir espinas. Adán y Eva ya no podían andar descalzos. Génesis 3:18 dice: espinos y cardos te producirá. La tierra comenzó a experimentar sufrimientos, el planeta, y de tal forma que nacieron vidas malas. ¿Oyeron eso? Dios creó todo lo bueno. Dios no creó el pecado ni creó la enfermedad. Y se lo voy a demostrar con la palabra del Señor. Aquí Jesús está echando fuera, en el libro de Mateo 8, verso 16, a todos los espíritus inmundos y sanando a todos los enfermos. Hay una correlación entre la enfermedad y la raíz de la enfermedad, que son los espíritus malignos que nos enferman. ¿De dónde surgió la vida de Dios? Nuestra vida surgió de la bendición que Dios nos dio. Puso ¿qué? Espíritu de vida. La ciencia ha llegado con sus equipos sofisticados a ver el germen de la vida, y dice que es el lugar donde se aloja el blastocito fecundado por los espermatozoides, y dicen que cuando está ese momento hay una chispita que brilla. Entonces ahí se forma nuestra vida. Nuestro cuerpo es un estuche, y mientras estamos vivos tenemos una personalidad única, un iris único, un ADN único, una huella dactilar única. Dele gracias a Dios que usted es único y es especial, porque Dios nos ha hecho de esa forma. Eso es maravilloso. Wow. No somos fotocopia de nada, es sencillamente seres especiales. Pero los seres humanos somos seres receptores. Diga conmigo, seres receptores, donde reposa la presencia de Dios. Dios dijo: habitaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y es maravilloso experimentar el poder del Espíritu Santo. Pero tenemos que rechazar toda entidad y todo espíritu maligno, ya sea de pecado o de enfermedad. Y esta es la parte, que si hay vida buena, entonces nuestra vida está acompañada físicamente por un espíritu, el espíritu de vida que Dios nos dio. Y cuando Dios nos quita ese hálito o espíritu de vida, morimos. El cuerpo está ahí, parece un estuche, pero ya no está el espíritu de vida, ya estamos muertos. Así es cuando nosotros observamos que las bacterias, las enfermedades surgieron como una mala vida. Son espíritus, pero se crearon por mala vida. Así hay entidades malignas. Por lo tanto, una vez que echa fuera uno en el nombre de Jesús esa mala vida, ese espíritu maligno, la persona comienza a sanarse. El poder de Dios comienza a manifestarse. Tan pronto echamos fuera al espíritu maligno que oprime ese cuerpo, la persona es liberada. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 13, verso 11. Estamos escudriñando los secretos de la sanidad y la raíz del mal, de donde surgieron las enfermedades. Dios no creó el pecado, Dios no creó las enfermedades. Más bien mandó a su Hijo Jesucristo a morir
para liberarnos del pecado y para llevar Jesús en su propio cuerpo las enfermedades y que nosotros por las llagas de Jesús seamos sanados. Mateo capítulo 8 verso 17 dice: por su llaga fuimos curados. Pero ¿qué dice Lucas 13 verso 11? Aquí se narra o aparece que en la sinagoga donde había una mujer que tenía el cuerpo doblado hasta tal punto que no podía enderezarse. La Biblia dice en Lucas capítulo 13 verso 11 que ella tuvo un espíritu de enfermedad. Diga conmigo: espíritu de enfermedad. ¿Qué clase de espíritu? ¿Era una bendición enviada de Dios? No. Jesús dijo: Satanás la había atado por 18 años. Y a esta mujer que Satanás había atado por 18 años, ¿no era hoy el día para que ella fuese liberada? Tan pronto como Jesús la vio, ¿qué fue lo que miró? Más allá de los ojos físicos, él vio un espíritu de enfermedad. Si hubiera pedido a los doctores que examinaran a esa mujer, ningún especialista hubiera dicho eso. Hubiera dicho: la espina dorsal está mala, esta mujer tiene artritis, pero jamás hubieran dicho: es un espíritu de enfermedad que la tiene atada. Los doctores lo llamarían artritis en la espalda, en la espina dorsal, o que las vértebras están dislocadas, o darían algún otro nombre científico y tendrían razón en cuanto a nombres médicos. Mas si usted quiere llegar al fondo del malestar, a la causa, a la raíz, tendrá que darse cuenta que un espíritu de enfermedad de Satanás había atado a esta mujer, y ahora Jesús echa fuera ese mal espíritu y ella se endereza y camina normal y es sana en un abrir y cerrar de ojos. Yo celebro esto en esta mañana y digo: gracias, Señor, porque me estás enseñando los principios de la sanidad. Es impresionante cómo en un abrir y cerrar de ojos las personas experimentan algo maravilloso de Dios. En el libro de Mateo capítulo 12 verso 22, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Ese hombre estaba como loco, no podía hablar y no podía ver. ¿Qué hizo Jesús por él? Cuando el diablo fue echado fuera, el ciego podía ver, su lengua podía hablar. Así que vemos que ese hombre está en sus cabales, está sano. El demonio ciego y mudo, lo que causaba ceguera y locura, se fue. Y al instante quedó liberado por el poder de Dios. Esto significa que son entidades espirituales. Jesús hablaba, les ordenaba en el mundo espiritual. Como somos seres receptores, no nos dejemos engañar asociándonos con situaciones de enfermedades. Rechacémosla en el nombre de Jesús. Vivamos la vida correctamente, pero ningún espíritu maligno tiene que apoderarse de nosotros, porque usted fue comprado a precio de sangre y porque Jesús llevó ya llagas y por sus llagas somos curados. Las dos grandes bendiciones de liberación están sobre usted. Disfrute la libertad que Dios le da. En el libro de Mateo capítulo 9 verso 32 y verso 33, le trajeron un hombre mudo, endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló. Otro endemoniado, mudo. ¿Ya vieron la fuente del problema? La causa o la raíz. Aquí hay otro niño sordomudo en Marcos 9:25. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aquí la sordera fue causada por un espíritu sordo que había sido enviado a poseer al niño para matarle, porque unas veces caía en el agua, otras veces lo hacía caer en el fuego, lo que hoy llamamos epilepsia. Hace un tiempo
mientras estábamos ministrando aquí sanidad, se levantó un niño, 9 o 10 años de edad. Y yo iba por ese pasillo preguntando a la gente cuál era su petición de sanidad. Me dijo: yo padezco epilepsia del sueño. Tyler, epilepsia del sueño. ¿Cuántos nunca habían escuchado hablar de la epilepsia del sueño? Pues yo tampoco. Yo había visto epilépticos en su cabal juicio y de pronto convulsionar. Pero la epilepsia del sueño es que por la noche, cuando están dormidos, convulsionan. Entonces la mamá dormía con un trapo en la mano para que cuando Tyler, el muchachito de 9 años, convulsionara, ella metía el trapo en la boca para que no se partiera la lengua y para que no se ahogara con la espuma de la saliva. Eso era un desvelo constantemente. Y aquel niño estaba ahí y me dijo: yo sé que Dios me va a sanar hoy. Reprendimos al espíritu inmundo que atormentaba la vida de ese niño. Han pasado 4 años aproximadamente y Tyler nunca más volvió a convulsionar. Se fue el espíritu inmundo, se fue en el nombre de Jesús. Solo creamos la palabra de Dios porque somos seres de una fe potente espiritualmente. Usted tiene mucha fe. Nuestra fe es como un imán que llama a los milagros. Nuestra fe nos abre las puertas de las oportunidades para recibir la bendición de la sanidad. Solo cree y verás la gloria de Dios. Entonces observe, dice la palabra del Señor en el libro de Marcos 1, verso 25. Pero había en la sinagoga, en la iglesia, un hombre con espíritu inmundo, el cual, o sea, la personalidad demoníaca, exclamó a gran voz, y Jesús reprendió al espíritu inmundo diciendo, o sea, la personalidad demoníaca: cállate y sal de él. ¿Cómo le dijo? Cállate y sal de él. Y dice la palabra del Señor que fue liberado. Aquí había un hombre incorregible en la sinagoga. Estaba desordenado. Su condición fue causada por un espíritu o demonio inmundo. Y al instante que Jesús lo expulsó, la persona quedó totalmente liberada y en sus cabales. Jesús entra a la casa de la suegra de Pedro y le encuentra con fiebre. Dice en el libro de Lucas capítulo 4, verso 39: e inclinándose Jesús hacia ella, la tocó y reprendió a la fiebre. ¿Se imaginan ver a la fiebre como una personalidad espiritual? ¿Por qué no dijo mujer sé sana, sino reprendió a la fiebre? Porque había un espíritu que estaba enfermando a esa mujer. Y le habló al espíritu para que soltara el cuerpo y la temperatura volviera a su normalidad. Impresionante. Cuando descubrimos el mundo espiritual, nadie te va a detener, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. El poder de la presencia de Dios y la palabra de Dios nos enseñan cuál ha sido la causa de muchos males, para que hoy nos tomemos en fe y actuemos expulsando a esos espíritus inmundos que tanto han dañado nuestra vida. La gente dice: no aguanto. Ahora usted se va a convertir en verdugo de esos demonios en el nombre de Jesús. Hemos visto tantos testimonios de personas que fueron totalmente liberadas, sanadas. Pero observe los términos médicos y observe los términos bíblicos. Los doctores pueden llamarle artritis, pero un espíritu tiránico del diablo es la causa verdadera. El término médico puede ser, por ejemplo, cuerdas vocales sin desarrollo o nervios muertos del oído. Pero Jesús llamó espíritu sordo y espíritu mudo del diablo que estaba dañando la vida de esas personas, y en el nombre de Jesús fue expulsado. Me impacta la vida lo que Jesús hace
Él es especialista y Él está sanando y liberando. Lo que la ciencia llama glaucoma o cataratas, Jesús dijo que era un demonio ciego. Estaba yo en una campaña en Masaya cuando se me acercó una hermana en la línea de oración y le dije: hermana, ¿cuál es su petición? Me dijo: quedé ciega del ojo izquierdo. ¿Qué porcentaje tiene de ceguera? 100%. ¿Qué? Mis nervios ópticos fueron destruidos. ¿Y cuál creen que fue la causa que destruyó sus nervios ópticos? No fue un golpe, no fue un accidente. Me dijo: estrés. ¿A qué se dedica? Soy profesora de secundaria y de tanto estrés, se ve que no tenía alumnos tan adecuados. Quedé ciega, se destruyó mis nervios ópticos. ¿Sabe lo que es el estrés? Es la respuesta del cuerpo a una presión física, mental o emocional. ¿Cómo vamos a manejar esto? Entonces ella puso su mano en su ojo bueno, con el que podía ver, el derecho, y dejó abierto el ojo ciego. Y le dije: comience a adorar a Dios, quítese ese estrés. Y ella sonrió y me dijo: estoy viendo el trono de Dios, inspirada, cantándole. En lapso de 2 minutos, de pronto dijo: puedo ver, estoy viendo claramente. Había desaparecido la ceguera a causa de la liberación que Dios le dio. Amo ver a la gente ser sanada por el poder de Dios. Le doy gracias a Dios. Ella estaba celebrando porque era una servidora del Señor. Y esto me impacta para que cada persona que está aquí en línea con nosotros diga: yo entiendo ahora la causa, el origen de las enfermedades y puedo combatirla. Tan pronto expulsamos el espíritu de cáncer, entonces la célula maligna, le decimos que muera, el espíritu es expulsado fuera y esa célula maligna comienza a morir, esa mala vida se muere. Y son secretos que están en la palabra del Señor. Vino una mujer aquí en sus 36 años con un cáncer cervicouterino con metástasis en el colon. Estaba sentada como en la 5ª fila. Y cuando dijimos: vamos a orar por los enfermos y Dios va a sanar hoy, ella dijo: ¿qué va a sanar Dios? Algunos vieron su testimonio. Dijo: ¿cómo Dios va a sanar si yo tengo un cáncer que tiene metástasis? Ya se regó esa mancha negra. Incluso había comprado su ataúd y de preferencia le gustó color caoba. Yo no tengo preferencia por ningún color de ataúd. Y dice que era de terciopelo por dentro. Ya había pagado todo, hasta el lugar donde la iban a enterrar, su papá, un médico. Y ella dijo ese día: ¿y cómo voy a ser sanada? Oyó decir lo siguiente: perdone, porque el rencor es una puerta abierta a las enfermedades. Dijo: yo tengo odio. Tengo mucho odio de mi ex esposo. Él me golpeó, me maltrató. ¿Cómo lo voy a perdonar? Pero dijo: yo quiero experimentar esto. Voy a probar. Y comenzó a pedir al Señor que la ayudara y perdonó a regañadientas, pero dijo: perdono a mi esposo, a mi ex esposo, lo perdono. ¿Y qué creen que sucedió esa misma noche? Porque fue un servicio de sanidades por la noche. Y ese día salió esa noche y se encontró en una de esas tiendas de mini mercado con su ex esposo. Ahí hizo la prueba de fuego, lo quedó viendo y dijo: ¿qué me pasa? No siento nada malo por él. Antes sentía un odio visceral. ¿Y a dónde se iba el odio? Aquí, a donde tenía el cáncer. Pero ahora no sintió odio. Dice: me siento bien. Fue al chequeo médico 2 días después y la doctora llora y le dice: doctora, dígame la verdad, me voy a morir hoy porque me quedan 6 meses, pero con ese llanto usted me está diciendo que esto se está apurando mi muerte. No, le dice,
toda la sombra del cáncer desapareció y tus órganos están rosaditos. Aleluya. Gracias, Jesús. El mundo espiritual tiene influencia sobre el mundo físico. La gente dice, él nació así, él vive así. No. Vamos a escudriñar la verdad. Son los casos que hoy enseñamos. Así que si muere ese gen, en el nombre de Jesús lo expulsamos fuera al espíritu, entonces el cáncer comienza a morir, las células malignas comienzan a morir. Recuerde lo que hablé, el germen de la vida es productivo para salud. El germen de la enfermedad lo único que trae es dolor y muerte, y hay que expulsar ese germen, echarlo fuera. Por eso Jesús decía, espíritu inmundo, sal de él. Y la gente se sanaba con el poder de Dios.